Dios es fiel. Hemos visto su amor, su gracia, su misericordia en nuestras familias. Y tenemos fe que seguiremos viendo obrar al Padre en esta hermosa casa, tu hogar, donde podrás entregar todas tus angustias y alegrías, donde sentirás el calor de hogar y donde te podrás sentir siempre protegido. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a Revelation Church. Ese milagro que estás esperando, sigue creyendo. Pídele al Señor que ponga colirio de su altar en tus ojos, para que cada día tengas ojos como los de águila. Oh, y sepas que el Dios que te ha prometido es el Dios que cumple. Porque no descenderá al Seol aquello que se ha marcado con la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate, búscale, entra con Él, porque todavía no has visto lo que Dios va a hacer en tu vida. La gloria postrera será mayor que la primera. Verás la gloria de Dios y la verás en la tierra de los vivientes. Alabado su nombre. Hemos hablado del pan. Hemos hablado del pan. Y mire qué tremendo, que Él tomó el pan y habiendo dado gracias, dice que lo partió. Wow, y estas palabras uno la lee así, y si la ve literalmente, no tiene mucho problema. Coger un pedazo de pan no significa mucho y partirlo. Toma, toma y toma. Pero esto no tiene esa simpleza. Es que Jesús estaba dando gracias por su cuerpo que iba a ser partido. Ahora analice usted eso. Dando gracias por su cuerpo que iba a ser partido. Dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió. Era dando gracias por ese cuerpo de Él que iba a sufrir, que iba a ser flagelado, que iba a ser maltratado, que iba a ser avergonzado, que iba a ser dice que coronado de espinas, que se le iba a poner un peso muy grande sobre Él. Y ahí vemos a ese Jesús, a ese Señor de amor, tomando, ¿verdad?, ese pan. Como decir, ahora que usted lo lleven a un sacrilegio, a una lapidación, digamos, y que usted, gracias Señor por mi lapidación. Oh, esto no es algo tan a la ligera, porque Él conocía lo que le iba a suceder. Y fíjese esto, Jesús fue encarnado. O sea, Jesús está en su trono de gloria. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Está allí, ¿verdad?, llena de gloria, donde la descripción hasta donde pudo llegar Juan en el Apocalipsis es que dice a su conocimiento. No es que sea así, pero ¿con qué lo podía comparar Él? Con algo que conociera. Dice calles de oro y mar de cristal. Al conocimiento humano, eso es lo más que Él puede hacer una exposición de lo que Él está viendo. Dice que calles de oro y mar de cristal. O sea, Él estaba en algo esplendoroso. Y lo más que pudo describir es las piedras preciosas, lo que Él tenía como bello, como lindo, como algo, el mar lo compara que es cristal, algo espectacular, algo asombroso. Y ahí está Jesús.
Ahí está. Cuando dice que se está buscando a quién enviar. Y él dice, yo voy. Pero Jesús, cuando vemos la palabra Jesús, es el creador. O sea, imagínese esto. El creador de lápices convirtiéndose en un lápiz. Absurdo. El creador de un hombre viniendo en forma de hombre, en forma humana. Pues para el creador del universo, para el creador de tantas constelaciones, para el creador del mar, de la tierra, de los árboles, de los animales, de esta galaxia y de las demás galaxias, ese creador dice, yo voy y voy por amor. Pues el acto de humillación es tan grande que yo vuelvo a pensar que el evangelio es locura. Como dicen los que no conocen, es locura para los que creen, pero para nosotros es bendición, ¿verdad? Porque podemos ver la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Podemos ver ese Dios trino, ese Elohim, esa obra tremenda del Padre, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo viene Él a la tierra? No escogió venir en forma de un ángel. No, era en forma humana, sin dejar de ser Dios, 100% divino, 100% humano, dos naturalezas en una, 100% divino. ¿Por qué es 100% divino? Jesús caminó sobre las aguas, Jesús resucitó a los muertos. Jesús tocaba la lepra y para él no había lepra. Sanaba la lepra. A su palabra, a su autoridad, o hasta los vientos obedecen. Y podemos buscar muchísimos ejemplos de la divinidad de Jesús. Pero también vemos a un Jesús que lloró, a un Jesús que comió, a un Jesús que se alegró, ¿verdad? A un Jesús que padecía, que caminaba, que necesitaba, ¿verdad? Las mismas cosas que necesitamos nosotros. Pero en esa naturaleza de ese Cristo encarnado, nunca hubo pecado. La diferencia, nunca hubo pecado. Pues ese Cristo encarnado viene y se hace el pan de vida. Él es el pan y Él es el cordero. Él es el pan y Él es la luz. Él es el pan y Él también es el todopoderoso, porque para Él sigue siendo el creador. Él es el pan, pero es la puerta para la que se va al Padre. O sea, hay mucha revelación que corresponden a la persona de Cristo y que Él mismo testifica de ella. Así que vemos qué relación. Un Dios todopoderoso, un Dios que hasta los vientos y el mar le obedecen, un Dios que llama a un muerto y le da vida, un Dios que perdona pecados, pero un Dios que se humanó, se humilló, se despojó a sí mismo. Pero se despojó de a sí mismo para cubrirnos a nosotros. Se quitó sus vestiduras de gloria para darnos cobertura a nosotros, para darnos bendición a nosotros, para darnos salvación a nosotros, para darnos nuestra ciudad de refugio, en nuestra desnudez, en nuestro pecado. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Cuando pecan, estamos desnudos y viene a correr. ¿Qué hago? Dice la palabra que se buscaron hojas de higuera para tejerse, un traje para cubrirse. Hermano, hasta hoy día nosotros nos seguimos cubriendo. Hasta hoy día, ¿qué es una vestidura de higuera?
una hoja, que viene el viento y la lleva, que viene el agua y la lleva, que viene el frío y no me cubre suficiente. Pero así es el hombre y la mujer hasta hoy día. Nos seguimos justificando, tenemos la tendencia de seguir cubriéndonos. Hay quien se cubre hasta con una corbata. Oh, ¿sabe qué? Ahí viene el empresario, el titulado. Ahí viene, y quizás tiene una vida mugrienta. Hay quien se cubre con un título. Hay quien se cubre porque tiene una mejor posición que otro. O porque tiene una posición quizás ministerial más que otro. Bendito sea el Señor. La tendencia del hombre a cubrirse. Pero Él se despojó de sus vestiduras. Dice la palabra, en griego se llama una kenosis. Es quitarse. Es como una metamorfosis, quitar. Pero dice que en griego dice que hizo una kenosis para darnos una plerosis, para cubrirnos a nosotros, Bendito sea su nombre. Alabemos al Señor. Oh, Él se desvistió para vestirme. Él se desvistió para vestirme. Bendito su nombre. Bendito sea su nombre. Así que vemos que dio gracia, dice, y que lo partió. Lo partió. Y ahí venía el sufrimiento, ¿verdad?, de Jesús. Dice Isaías, lo refleja así. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, ¿verdad? Y dice también de que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero eso no fue una llaguita que tuvo. Todo su cuerpo, esa es la llaga que habla Isaías, todo su cuerpo fue enllagado. Todo su cuerpo fue como una llaga o desfigurado. Así que cogió el cogió el pan y dio gracias por aquello que él sabía que le iba a acontecer, por partir su cuerpo, por enllagar su cuerpo. Por eso dio gracias el Señor Jesús. Dice así la palabra. Dice que tomó y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Y aquí viene, dice, tomad y comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y nos da un mandato, nos da una orden. Haced esto en memoria de mí. Bendito sea su nombre. Hacer esto en memoria de mí. ¿Verdad? Su cuerpo que dio gracias por todo lo que le iba a acontecer. Y después dice que dijo, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es algo que debemos realizar con conciencia de lo que significa, de cuán grande fue el amor de Dios. A veces pensamos que no necesitamos, ¿verdad? Ay, si yo no le hago mal a nadie. No, mira, si no le hiciéramos mal a nadie, fuéramos tan buenos y tan santos, ¿de qué vale que Cristo hubiese padecido en una cruz? Ay, no, si yo, mira, he mejorado porque en la otra vida yo era peor, lo que ahora estoy mejorando y depurándome. Ahora estoy depurando, ¿verdad? Porque me he pasado esta historia falsa, esta abominación de la reencarnación, mire, totalmente ilógico, falso, mentiroso, totalmente engañador. Si yo viniera en otra vida para depurar mis pecados, ¿acaso Dios hubiese entregado su Hijo para que sufriera tanto? El sin pecado por mí, pecadora, no tiene caso, no tiene caso.
Mire, hay que ver dónde ponemos nuestros ojos y de qué nos alimentamos. Porque a veces estamos como polillas buscando y oímos de diferentes fuentes. La única, vamos a llamarla en este momento religión, que tiene la historia, que tiene tan tremenda, tan vasta, tan completa, se llama el cristianismo. La cantidad de datos, de pruebas, de escritos, no lo puede comparar nadie, ni un Krishnamurti, ni nada, no hay nada, ni un Buda, nada. Tiene la historia y la documentación como prueba de la verdad que tenemos como el cristianismo. No hay otra, no hay otra. No hay otro lugar, no hay otra manera. Yo busqué, indagué cuando tenía 10 y pico de años en adelante por muchas fuentes, por muchísimas fuentes, con un hambre ávida. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la verdad? ¿Y dónde está la verdad? ¿Sabe qué? Busqué, no le voy a hacer la lista, pero busqué. Un día podemos hablar de eso, hasta que me encontré. Rectifico, hasta que el Señor me encontró. Yo no lo encontré a Él. En su misericordia Él me encontró en un banco de un parque. Ahí fue donde me encontró. Pero fue su misericordia quien me encontró. Pero cuando yo vi lo que yo tenía de manera con revelación, de manera con Espíritu Santo, porque usted coge la Biblia sin el Espíritu Santo, le va a dar un sueño terrible y no la va a entender. Porque estas palabras tienen espíritu. Y a través del Espíritu Santo en su vida es que usted tiene entendimiento. Y es que usted deja de ser un neófito espiritual. Iba a decir otra palabra, pero vamos a decirla así. Porque a veces creemos que vivimos y no vivimos. Cuando estamos sin Cristo creemos que vivimos. Y nuestro espíritu no está en comunión con Dios. Puede estar el de la persona que tengo al lado, pero no el mío. Me falta la vida en el espíritu. Me falta creer que ese Cristo de verdad murió por mí y que ocupó mi lugar y que yo necesito de Él, no Él de mí. Para que venga su presencia dentro de mí y deje de ser la sinvergüenzona que era. Bendito sea Dios. Mientras tanto, la religión es bonita, esa gente son diferentes, pero no es para mí. No es para mí, o no la entiendo, o no la comprendo. Sin embargo, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación, dice el Señor. Hoy es día de salvación. Y mire qué hace Cristo. Mire qué hace Cristo. Dice que todo... Él da gracias, ¿verdad? Por ese pan que es partido, que es su cuerpo, por ese sacrificio que Él sabe que va a hacer. Pero qué connotación tan poderosa. Que aquel sin pecado, ese Cristo sin pecado, ese Cristo que no se le pudo, que le pusieron tantas cosas y no fue encontrada ninguna mancha en Él, ninguna falta. Aún los tribunales lo escudriñaban delante de Pilato, donde habían delincuentes y Él estaba y tenían que decir el procónsul y demás, no he encontrado ninguna falta en Él. No lo tenía, no lo había. Tentado en todo. 40 días en un desierto. Y se presentó el disputador de nuestras almas. Como que 40 días tienes hambre, dice, esas piedras que se conviertan en pan. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No hubo manera. Le ofrecieron todos. Es ridículo. Todos los imperios de este mundo, los tronos de este mundo. O sea, la vanagloria de la vida la tuvo delante y rehusó. ¿Qué le hacía falta a Él? Si Él es el creador de todo. Míseros de aquellos que no conocen a Cristo, creador de todo. Pues ¿sabe qué? Él dijo, sí, yo voy.
yo ocupo este lugar. Y dice la palabra del Señor que Cristo fue entregado. Este cordero, este pan fue entregado y padeció en una cruz. Y fue desnudado y caminó entre el pueblo. Caminó entre el pueblo y le pusieron aquel peso tan grande que llevaba sobre sus hombros. Mas ese no era todo el peso que más le pesaba a él, valga la redundancia. El peso que más llevaba a él, que le oprimía, que le sacaba la vida, era el peso del pecado de la humanidad, el pecado suyo y el pecado mío. Fue imputado sobre él. Todo ese peso, más que el madero, era el pecado. De todos los años el hombre separado de Dios, de todo aquel pecado que el hombre ha cometido, aquel pecado que el hombre ha cometido en aquella era, después de aquella era, antes de aquella era, en nuestros días, ¿verdad? Todo ese pecado de la humanidad. Y él con todo eso encima, caminando por aquellas calles, caminando por la vía dolorosa, caminando, ¿verdad? Casi que no podía, quizás. Aquel madero que le quitan en un rato y se lo ponen a otro, no aliviaba tanto el dolor como el dolor que él tenía del pecado de todos nosotros, pero un dolor con entrega, un dolor con amor, un dolor con pasión, un dolor, aleluya, que aún sus entrañas se quebraban y él aún en esa cruz podía proferir estas palabras: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Flagelado, lleno de espinas, con sed, dándole a tomar vinagre, y él ahí ocupando nuestro lugar, él ahí sustituyéndonos. ¿Sabe qué sucedía en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se llevaba a ese lugar, al templo o al tabernáculo, ¿verdad? Se llevaba el corderito sin mancha, tipología de Cristo, sin pecado, que estuviera sanito. Y se ponía el cordero ahí en el altar del sacrificio. Había un altar de bronce, había un altar de fuego, había un altar de sacrificio. Se ponía el cordero ahí y el sacerdote degollaba, cerraba sangre. Y esa sangre era la sustituta para cubrir mis pecados por un tiempo. Al tiempo tenía que regresar otra vez con otras víctimas, a degollar, a sacrificar, a derramamiento de sangre, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero aquello era un sacrificio que se hacía temporalmente. Tenía que hacerlo otra vez y tenía que hacerlo otra vez. Sin embargo, el sacrificio que hizo Cristo, que es el Cordero de Dios, que es esa víctima que ocupó mi lugar, había una sustitución. El corderito venía, el corderito en el Antiguo Testamento, y sustituía al pecador. Las culpas del pecador se le imputaban al corderito y esa sangre lo cubría por un tiempo. Pero aquí las culpas de nosotros se le imputó a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Toda la culpabilidad mía y suya de toda generación imputada sobre Él, en Él. Y Él fue nuestro sustituto. Cristo fue el sustituto suyo. Cristo fue el sustituto mío. Cristo nos sustituyó. Y además que nos sustituyó, mire, alabemos eso, que no pagamos nosotros. No pagamos nada. Entienda eso. Además que nos sustituyó, ¿sabe qué hizo? Nos justificó. Un día comparecemos ante el trono celestial
Y vamos a tener un adversario. Vamos a tener un fiscal. Va a haber un fiscal que nos va a acusar. Y va a haber un acta con todos nuestros pecados, nuestras palabras que dijimos cuando no teníamos que decir, nuestra falta de misericordia, nuestra falta de amor, nuestras cosas que debíamos haber hecho. Va a estar escrito, debías haber hecho esto y no lo hiciste. ¿Ves? Y otra que no debías haber hecho esto y lo hiciste. Y va a ser una lista. Una lista grande de todo lo que hemos hecho. Y va a haber un juez y el acusador. Aquí traigo las pruebas documentales de Teresita Rodríguez. Nacida en Cuatro Caminos, de catatatata. Ajá, ahí viene. Toda mi biografía y mi sinvergüencería. Pero no las mías, las suyas también. Ajá, ajá. Va a venir las suyas también. ¿Sabe qué? Y va a venir el hombre con un... No, aquí está. A lo mejor me traen un rollo. A lo mejor es un rollo. Mira todo esto. Ajá. Y entonces, ¿sabe qué? Un juez que ha dicho, no tendré por inocente al culpable. Ese es Dios el Padre. No tendré por inocente al culpable, dice Dios el Padre. Ajá, a ver, traigan la rea. Para allá vamos. Ajá, llegamos allí. Y el acusador ahí, el inquisitivo, el inquisidor de nuestras almas, ahí, apunta. Y cada vez, no, pero falta este que es mayor, ahí, todo eso, ¿ves? Ahí. Porque así son los fiscales. Si usted va a un tribunal, la función del fiscal es esa. Satanás está para eso, para acusar los escogidos de Dios. Bendito Dios. Y entonces hay uno que está a la derecha, está a la derecha de esta sala en el juicio. Y hay uno que dice, pido la palabra. Levanta su mano y dice, le pido a este tribunal que por favor tengan en cuenta que esa lista de pecados ya es obsoleta, caducó, expiró, no tiene vigencia. ¿Por qué? ¿Cómo que la lista no? Y el acusador, ¿cómo que la lista de pecado no? El rollo, no es la lista, el rollo. No, tampoco tiene vigencia. Expirado, pero ¿cómo? No, expiró porque esta lista fue clavada en la cruz del Calvario el día que yo me ofrecí como sacrificio, como Cordero de Dios, sacrificio cruento para perdón de pecado. Y no solamente tomé el lugar de Teresita o el lugar de tal hermano. No es solamente que tomé su lugar. Es que derramé mi sangre siendo yo el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, la ofrenda perfecta. Y además pagué por ella, la redimí, la compré, pero los beneficios que obtuve en la cruz del Calvario, entre tanto que tengo en esta cruz, estos beneficios se los imputo a ella. Es justificada. La sustituí y mi sangre también la justifica. Entonces el veredicto será no culpable. Cuando teníamos cadena perpetua. No culpable. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién ha pagado por nuestros pecados? Solamente Cristo, solamente Él nos sustituyó, nos justificó, aleluya, nos ha dado, ¿verdad? La redención,
nos compró con precio de sangre, me sacó de la plaza del pecado y me trajo de tinieblas a su luz admirable. Aleluya, me dio vestiduras reales y a usted y a mí vestiduras reales. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leer Corintios como dice así, vamos, aquí lo tenemos. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Si nosotros tomáramos pan y comiéramos pan y tomáramos el jugo y no discernimos lo que tipifica, lo que Cristo está diciendo, cuando tú comas el pan y cuando tú tomes el vino o el jugo, tienes que discernir que eso es una representación del sacrificio tan grande que yo hice para ti, por ti, para liberarte de una condenación eterna, para ponerte en comunión con el Padre. O sea, si tú tienes, por ejemplo, si tú vas a participar de la Santa Cena, tómate un tiempo y piensa cuáles áreas en tu vida debes pedirle al Señor que te ayude a ser cambiadas y a ser transformadas. Porque cuando nosotros insistimos y persistimos en el mismo pecado, estamos haciendo el sacrificio de Cristo inválido, como que no tuvo importancia. Y dice la palabra del Señor que por tomar santa cena indignamente va a abarcar muchas cosas. Usted se escudriña y vamos a tomarnos un tiempo para escudriñarnos, para revisar nuestras vidas, para ponernos en comunión. Tomar santa cena es ponernos en comunión, de una manera vertical con el Padre. Pero también nos escudriñamos para ponernos de una manera horizontal con la iglesia. Cristo hizo ese sacrificio para reconciliarnos los unos con los otros, pero esa es la segunda parte. La primera fue para reconciliar al hombre sin Cristo con el Padre. El hombre que estaba separado de Dios por el pecado. Un abismo entre uno y otro, no comunicación. Cristo fue el puente, ese sacrificio, esa cruz, ¿verdad? Que era ignominia, fue una cruz gloriosa. El mismo lugar de la ignominia se convierte en un lugar glorioso, porque allí Él pudo, ¿verdad? Él pudo vencer, Él pudo entregarse. Aleluya, su cuerpo fue sepultado, pero pudo decir: ¿dónde está muerto tu aguijón? Y sepulcro tu victoria. Se olvida la muerte, es en victoria. Él fue allí. Este acto de Santa Cena nos recuerda que Él también dijo: hacer esto en memoria de mí. Pero que hay una promesa, y es que Él viene otra vez. Que esta Santa Cena la seguiremos haciendo hasta tanto Él regrese y venga por nosotros. Hasta ese momento vamos a recordar. Juanpa, tú puedes poner todo el versículo del 23 al 29, por favor. Vamos a leerlo completo. Hay promesa. No solamente, y mire, le voy a decir una cosa. Si usted tiene contienda en su corazón, mire, arregle esa contienda. Dice la palabra del Señor que busquemos la paz en cuanto a nosotros os compete, dice la palabra. Si usted tiene falta de perdón, perdone, pero no tome la cena del Señor así como que, ay, no pasa nada si esto es que me voy a tomar un café. No es un café. El pan y el jugo usted se lo toma en su casa así. Pero aquí
después de decir esta palabra, del significado que tiene esto. No se toma el pan y el jugo. Vamos a decir el vino. No se toma así. Bendito. Lo vamos a ir leyendo todo. No se toma así. Dice la palabra del Señor que por causa de tomarlo indignamente, algunos están enfermos entre vosotros. Mire qué significado. Es el sacrificio de Cristo. Es lo mejor del cielo que Dios nos ha regalado. Que hay que evaluarlo, que hay que valorizarlo. Dice, y algunos duermen. Algunos duermen eternamente. Sí, Señor, mire, la Santa Cena tomada con discernimiento, con gratitud, puede desatar en este lugar cosas tremendas.